varios días de intentarlo, finalmente la tenemos aquí, defensora. Muchas gracias por venir. Sí, Jaime. A ver, primero me gustaría que usted pueda hacer un resumen de lo que es su interpretación a partir o tras la publicación de The New York Times respecto al abuso policial en el Perú. Y es muy específico y muy prolijo en mostrar videos exactos en donde, lamentablemente, y lo digo con mucha sinceridad, oficiales del Perú disparan y atentan contra la vida de otros peruanos o peruanas sin que necesariamente ellos estén en una movilización. ¿Son casos aislados para usted? ¿Son casos que comprometen al alto mando? ¿Son casos que comprometen al gabinete? ¿O es que hay que investigar a uno por uno y qué abusos cometió y aplicar la ley allí, personalísimamente? Bueno, en realidad estamos ante hechos muy graves. Y desde el inicio la Defensoría del Pueblo lo que ha pedido es que haya investigaciones en principio en el fuero común, como que se están dando. En Ayacucho, por ejemplo, ha habido una situación en la que efectivamente los videos ya muestran que han sido ciudadanos desarmados, que no eran ninguna amenaza contra la vida o integridad en su generalidad de las personas que dispararon, que sabemos han sido efectivos del ejército peruano que salieron de las instalaciones del aeropuerto. En Juliaca ha pasado algo similar, pero con efectivos de la Policía Nacional. Hemos pedido investigaciones céleres porque definitivamente se debe llegar a las responsabilidades en este tipo de casos. Y antes de lo de Ayacucho, porque eso empieza con un estado de emergencia, se han dado casos en Andahuaylas y en Chincheros. Y eso, digamos, perdone la interrupción, ¿qué proceso debe seguir? Es decir, individualmente responsabilizar a el suboficial o el oficial y que se coteje su accionar con el reglamento, el manual bajo el cual deben proceder, y eso, hasta eso llega el Times, a poder situar y decir, hey, de acuerdo a la legislación peruana, estos son excesos y estos tal por cual. Pero lo que gritaba la movilización hace 3, 4 semanas era que el gobierno, que el Poder Ejecutivo y concretamente la Presidenta de la República era el responsable. ¿Usted qué opina? Hay dos investigaciones y la investigación tiene que ser la que determine. Una, de la que hablaba en el fuero común para las personas que no son aforadas, y se tiene que establecer responsabilidades directas de quién disparó, por orden de quién, el que estaba a cargo de la tropa, del pelotón en ese momento, a qué órdenes obedecía. Y hay otra investigación ampliada a partir de una denuncia en Ayacucho, que es para las personas aforadas, en las que está la investigación contra la Presidenta de la República. Ese está a cargo de la Fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que advierte la Defensoría del Pueblo? Que estas investigaciones deben darse, en primer lugar, con celeridad, con conocimiento, con especialidad en la materia de derechos humanos, porque solo esa es la garantía de llegar a establecer las responsabilidades, y si éstas solamente alcanzan a responsabilidades directas, o si es que en cadena de mando llegan hasta los niveles superiores ministeriales del presidente del Consejo de la República o eventualmente de la Presidenta de la República. ¿Usted se allana a la elección del Defensor del Pueblo que está el Congreso de acuerdo a sus funciones? Es lo que dicen los integrantes de la comisión llevando adelante. No es que me allane, hay una obligación legal, constitucional, que le corresponde llevarla a cabo al Congreso de la República con una votación calificada de 87 votos. Esto está en curso, pero sí tu pregunta me permite decir que mientras eso ocurra, la Defensoría del Pueblo, con el encargo de funciones que tengo, va a seguir desarrollando su función con autonomía, con independencia y cumpliendo el mandato que tiene. Ahora, en política no hay casualidades, y si bien es cierto usted no ejerce la política directamente, sí la regula, la cuestiona, sobre todo lo que tiene que ver respecto a los partidos, al gobierno, al Congreso, etcétera, etcétera, sobre ciudadanos y ciudadanas del Perú. Y si sus derechos son vulnerados, atacados. Para eso existe la Defensoría del Pueblo. Para eso se creó la Defensoría del Pueblo y su primer defensor, Jorge Santisteban, sentó las bases de ello. Pero yo veo que a usted le dicen pseudodefensora en Expreso, que es el diario, digamos, de la DBA.
el diario de la derecha es Expreso. ¿Por qué le dicen pseudodefensora? Yo creo que hay que retrotraer los hechos a el 15 de diciembre, porque recordemos que cuando hubo el golpe de Estado del señor Castillo, una de las instituciones que con las demás se pronunció en contra fue la Defensoría del Pueblo. A renglón seguido hicimos seguimiento de las manifestaciones y cómo se daba la violencia, pero también el 15 de diciembre yo, a través de un medio de comunicación, pedí el alto al fuego y sacamos comunicaciones pidiendo investigaciones y denunciando los hechos ocurridos en Huamanga el 15. A partir de ello, recuerdo que el 17 de diciembre salió un titular en mi contra, puesto por el constitucionalista Enrique Gersi, en el que me acusaba de ser la quinta columna de Sendero. Y esto trae a colación el hecho de que yo soy de Ayacucho y he estudiado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. ¿Se sintió discriminada? Me sentí absolutamente agraviada y sí sentí la voz de mis compañeros en la universidad. La quinta columna de Sendero Luminoso. O sea, que hacía el trabajo jurídico en favor de Sendero. Y a renglón seguido, ya en el desarrollo de la noticia ese mismo día, decía que yo no podía pedir que se investiguen esos temas porque se estaba en un estado de emergencia. Recordé que en estado de emergencia la Defensoría del Pueblo no puede quinta parar. Columna de la subversión, dijo. Así es. Para situar bien. Ahora, ¿cuál es la sanción para usted de o contra quienes tomaron aeropuertos, quemaron fiscalías, quemaron juzgados, mataron a un policía? Sí. Es decir, la otra versión, lo que dice concretamente la derecha, si quiere usted, Gersi es un hombre de derechas, nunca lo ha negado. Pero, ¿usted cree que ha sido más blanda con los vándalos? No, porque la Defensoría del Pueblo siempre separó lo que era la protesta legítima, pacífica, y siempre condenó los hechos de violencia. Lo pude decir en el primer Consejo de Estado, en el segundo Consejo de Estado, que había que diferenciar y aquellos violentistas que cometían esos actos, había que ponerlos en manos de la justicia, porque eso sí tiene que ser respondido. Y eso es lo que permanentemente ha hecho la Defensoría. Por ejemplo, hemos seguido el caso de los policías que han sido heridos, algunos gravemente heridos. Estamos siguiendo y exigiendo la investigación en el caso de este policía que ha sido incinerado con gran crueldad. También estamos exigiendo la investigación por el ahogamiento de 6 efectivos del ejército peruano en Puno. Claro. Ahora, a usted también la ha visitado algún grupo extremista, ¿no? Sí, precisamente después de esta aseveración que hace el doctor Gersi, el grupo La Resistencia vino en 2 ocasiones, firmaron un video y esto ha estallado en las redes sociales con una identificación de mi persona hacia el terrorismo. Y lo más grave, que han querido descalificar el trabajo honesto, comprometido de los integrantes de la Defensoría del Pueblo para descalificar el rol en las movilizaciones que se han dado y los reportes que día a día hemos sacado y seguimos sacando respecto a la crisis política y la protesta social. ¿La Defensoría del Pueblo ha hecho algo o va a hacer algo contra grupos como la Resistencia, la Insurgencia u otros? Porque a mí, por ejemplo, me han hecho un juicio, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tengo una opinión que me coloca enfrentados a ellos, pero eso no me exime del derecho a la libertad de expresión. Sigo teniendo, cautelo mi derecho a la libertad de expresión, y a mí me han atacado, me han ido a mi casa, me han ido a mi anterior trabajo, y lo hace con mucha gente. ¿Eso es normal en un país democrático? Bueno, en realidad esto no debería ser normal. Yo estuve la semana pasada 3 días en Ginebra, invitada por el Alto Comisionado para participar en la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y vi ya fuera de la escena nacional cómo les indignaba el tema de la seguridad y el trabajo de la Defensoría del Pueblo respecto de estos grupos.
Esto no pasa y no debería pasar, porque en una democracia se debe respetar a las personas, se debe tener encuentro de posiciones, pero no se debe atacar como se hace a las personas que tienen un criterio disidente, o en el caso de la Defensoría del Pueblo, que es una institución que precisamente tiene que ir señalando los cautelando, excesos, además, o los abusos, ¿no? en cautela de los derechos ciudadanos o de los derechos colectivos. ¿Y por qué actúan tan impunemente? ¿Usted se lo ha preguntado? Bueno, yo no solamente me lo he preguntado, he puesto en conocimiento de la Policía Nacional, precisamente al comandante, al general Alfaro. Recuerdo que después de este ataque la seguridad me fue retirada, los efectivos policiales, sigo en ese trámite, incluso hay posibilidades de pedir cautelares en la vía internacional, pero estimo que ¿Usted va a pedir cautelares? espero no llegar a esa situación porque todavía estoy haciendo el trámite por mi seguridad, porque entenderá, Jaime, que no hay peor calificativo en el Perú que te digan terrorista o que tú eres la quinta columna de la subversión. ¿Usted está enfrentada judicialmente a Gertzi? Judicialmente no estoy enfrentada, pero sí estoy exigiendo que se me dé las garantías de mi seguridad. ¿A quién le pide? Porque a la Policía Nacional, es decir, al Ejecutivo. ¿Ha aumentado su seguridad o se la están Lo que aumentando? pasa es que el 21 de diciembre hicieron efectiva una directiva del señor Castillo todavía, en que de 2 efectivos diarios retiraban a 1. Pero ellos me dicen que una sola persona... ¿Qué día fue eso? ¿Cuándo le quitaron los...? Cuando me quitaron el 21 de diciembre, justamente después... Pero ya era Dina ya, presidente. Era Dina, pero la directiva estaba aprobada por Castillo. ¿Por qué? Porque usted estaba Porque también estábamos también siguiendo la corrupción de Exactamente. Castillo y todo lo demás. Entonces, una forma de sancionar es decir, quítenle la seguridad. Y se hace efectiva el 21 de diciembre después de que yo me haya pronunciado por los hechos de Huamanga. ¿Van a regresar esta seguridad? Tengo que hacer trámites, estoy con 2 efectivos hasta abril, los primeros días, pero ese es un tema de responsabilidad del Estado y precisamente te decía, hemos estado en la GANRI, la Defensoría ha sido reconocida como una institución de nivel A porque cumple los estándares y ahí había mucha preocupación de la alta comisionada adjunta, de las personas de la GANRI, del Consejo Nacional, respecto a cómo se estaba viendo la seguridad, y no solamente mía, sino cómo se le daba garantías al personal de la Defensoría para trabajar. Por favor, si fuera tan amable, le corté, disculpe. A veces tengo tantas preguntas que a veces tengo la manía de interrumpir, a veces quizá más de la cuenta, me disculpo por eso. No. Pero quiero preguntarle, que retome usted la cautelar que estaba explicando, porque usted ve que su seguridad se ve afectada, usted ve que hay un grupo de extremistas, grupos políticos que a usted la ven como una enemiga. Así es. Usted es una persona que diarios afines le dicen pseudo defensora, que usted no es una defensora. Entonces, concretamente, ¿qué medidas va a tomar o está tomando? Concretamente, como le digo, estoy pidiendo a la Policía Nacional del Perú que se cautele mi seguridad, porque estos ataques, como tú mismo habrás sido víctima, estallan en las redes, y en las redes te pueden insultar, te amenazan, día a día va en incremento esa situación. Y claro, si es que el Estado peruano no da las garantías, uno puede recurrir en vía cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, también en mi caso, por ser defensora de derechos, tengo la vía del sistema universal, que es el sistema de Naciones Unidas. La defensora del pueblo, Eliana Rebollar, con nosotros. Solo un postdata. ¿Eso interfiere con la elección del defensor del pueblo en el Congreso o no? Esta cautelar que usted está de ninguna manera. No. Esa es una medida, en mi caso, por mi persona y mi seguridad personal. Pero también las garantías de que la Defensoría del Pueblo pueda tener un ejercicio de su función en todo el Perú, porque estamos hablando de cerca de 800 trabajadores y trabajadoras que día a día, en forma muy comprometida y responsable, hacen su trabajo en defensa de los derechos de las personas, supervisando la administración del Estado y como corresponde, pues diciendo aquello que debe corregirse o aquello que efectivamente está mal y debe ser sancionado en su caso. ¿Cuál ha sido el momento más difícil
en la Defensoría? ¿Cuál ha sido el momento en el que usted, además que recibe el encargo por una sucesión, tiene inmediatamente que ponerse al día e inmediatamente usted, por la agenda de trabajo que comenzó a plantearse, comenzó a recibir ataques? Y el Congreso comenzó a apurar la elección y un grupo de trabajadores y trabajadoras del sindicato piden que usted se quede. Luego esto se desestima. Usted ha estado peleándola, ¿no? En realidad ha sido muy difícil porque desde el 30 de abril del 2022 que asumo con la responsabilidad de que haya una elección, y eso lo digo interna y externamente. Voy a entregar esta institución al defensor o defensora elegido, y yo nunca voy a postular porque consideraba que una postulación por hacer el trabajo político pone en cuestión a quien esté en el liderazgo, lo cual no implicaba que cualquiera de mis colegas pueda tomar la decisión, apartarse en ese momento y hacer lo suyo. Es verdad que el sindicato, que es autónomo, ha seguido con una medida, pero no por el hecho de que con ella yo me quede, sino que haya un proceso que sea participativo, que sea transparente y que sea meritocrático. Seguro me lo va a negar, pero digamos, ¿usted y el sindicato no han coordinado esta demanda cautelar? No, el sindicato es un sindicato muy fuerte en la Defensoría. Y que le tiene a usted, digamos, lealtad. Al principio, ese sindicato a mí me cuestionó si yo iba a seguir las líneas de la anterior gestión. Yo puse la agenda de trabajo y ese sindicato así de fuerte, hoy si un defensor quiere variar las líneas matrices y principistas de la Defensoría, se lo va a decir. La defensora del pueblo, Eliana Rebollar, que no fue elegida necesariamente por el Congreso, sino que, como pasa en el Perú, las personas que hacen un trabajo dentro del promedio aceptable o incluso plausible, no son elegidas o elegidos por un voto, ya sea congresal o popular.